análisis de contraportada con el maestro Alfonso Zárate. 6:53, ¿cómo le va, maestro Zárate? Muy buenas tardes. Bien, Carlos, gracias, buenas tardes. ¿Qué le parece el encarcelamiento, pero ya por lo menos la orden de aprehensión contra Jesús Reina después de un largo arraigo, ex secretario de gobierno, 3 administraciones en Michoacán, sí, y gobernador interino durante 9 meses, todo un parto? Carlos, yo creo que un aspecto que no tiene precedente en la historia reciente del país es el que tengamos a 3 gobernadores en la cárcel. O sea, por un lado efectivamente es Jesús Reina, pero por el otro está también Luis Armando Reynoso Femá de Aguascalientes, está también Andrés Granier de Tabasco, y hay denuncias en contra de otros exgobernadores. El caso quizá más referido es el de Tomás Yarrington. Sigue en la cárcel Mario Villanueva, ¿no? En Estados Unidos, pero... Así es, y ese extraditado en la cárcel también. 4. Y Yarrington, cosa de que lo agarren, porque era orden de aprehensión en su contra, ¿no? Así es, entonces yo creo que... digamos, ya que hace usted el recuento, tiene usted toda la razón. Sí, y yo creo que hablar de gobernadores nocivos, de gobernadores nefastos, nos obliga a referir algunas de las características que han ocurrido, creo yo, de manera mucho más dramática a partir de la primera alternancia, es decir, a partir del año 2000, cuando se dejaron sueltos a los gobernadores y empezaron a hacer de las suyas. Lo que hemos visto en estos años es la apropiación de todos los espacios de poder. Los gobernadores se convierten en los dueños de los estados, controlan los gobiernos de los estados, el Congreso, los tribunales superiores de justicia, incluso controlan órganos supuestamente autónomos como las comisiones de los derechos humanos, como los institutos electorales, y todo esto les ha permitido de manera significativa, por una parte, el manejo irresponsable de las finanzas públicas, el despilfarro, el endeudamiento excesivo de los estados, situación que además se agrava porque hay que recordar que en los últimos años los gobiernos de los estados han recibido muchas más participaciones federales de las que habían recibido en el pasado. Otro dato que me parece importante a señalar es el desbordamiento de la violencia delincuencial, y esto tiene que ver también con la descomposición de las instancias responsables en los estados, de la descomposición de las corporaciones policiales, de las procuradurías, de los tribunales superiores de justicia, y un dato más, el manejo patrimonialista del poder. Aquí el caso extremo, desde luego, es el de Humberto Moreira. Hay que recordar que en el tiempo que fue gobernador... Oiga, pero Moreira, ya vio que ya quiere regresar. Sí, ahora sí como diputado, caray. Y lo que vimos en el periodo de su gobierno fue que un hermano de él era el presidente del Congreso, que otro era el presidente del PRI, que a otro una era el líder de los maestros, ¿no? Así es. Entonces, es realmente la apropiación de los espacios de poder por los gobernadores, y para colmo, un manejo bastante inepto que se traduce en la incapacidad para atender las verdaderas prioridades de los estados. Es decir, aquí lo que nos encontramos es gobernadores con mentalidad de alcaldes. Entonces, no piensan en la totalidad del estado, no piensan en incidir en el desarrollo humano, sino en hermosear la capital del estado. Es decir, gobernadores que son realmente alcaldes, pero que no atienden temas de pobreza extrema, de incentivar la competitividad, la inversión, el empleo, etcétera. Entonces, yo creo que esto lo que nos deja como una lección muy clara es que en la incipiente democratización del país hay 2 tiempos. Uno, el del gobierno federal, a nivel federal, en donde efectivamente hemos avanzado, hemos creado instituciones, hay más rendición de cuentas, etcétera, pero otro caso es el de los gobiernos de los estados, en donde yo diría que en el mejor de los casos hay estancamiento, hay status quo, y en el peor hay francamente retrocesos. Y bueno, yo no diría que esto, digamos, este manejo de los gobernadores ocurra a partir solamente del año 2000. Lo que pasa es que antes de eso, cuando había un gobernador notoriamente inepto, notoriamente corrupto, o que no sabía conducir y que había fenómenos de ingobernabilidad, entraba el poder del centro, de los pinos, de gobernación. Un caso que debe conocer bien Carlos, que es lo que ocurrió en el periodo de Miguel de la Madrid, cuando el gobernador Graciliano Alpuche Pinzón tenía apenas 2 años en el poder, y de repente
yo recuerdo el seguimiento que le di entonces al hecho, porque a través de la prensa me entero que el gobernador había sido llamado al despacho de Bucareli, y el secretario era Manuel Bartlett. Sale del despacho del secretario para dirigirse al aeropuerto, a los andenes de la Dirección Federal de Seguridad, de ahí a la capital del estado, a presentar su solicitud de licencia al Congreso. Era, digamos, la manera en que se manejaba desde la presidencia el contrapeso a los gobernadores. Lo ideal sería que hubiera contrapesos institucionales en los propios estados, es decir, que la oposición, que el Congreso local tuviera la capacidad para frenar estos gobernadores. Desgraciadamente hemos visto que no lo hay. Un caso muy significativo fue el del gobernador Arturo Montiel, que cuando llega a la gubernatura tiene un Congreso opositor mayoritariamente y simplemente compra a 13 legisladores de Acción Nacional, y a partir de eso se da la tarea de saquear las finanzas del Estado. Así que bueno, esta situación se ha agravado en los últimos años. En estos mismos días tenemos gobernadores como el de Chiapas, Manuel Velasco Coello, que ha gastado mucho dinero en el estado más pobre de la República en promover su imagen en otros espacios. Así que yo creo que lamentablemente los avances democráticos a nivel de la Federación no están correspondidos en los estados de la República, y esa es la gran asignatura pendiente de estos años. Maestro Zárate, como siempre, muchísimas gracias, un gusto tenerle. Un abrazo, Carlos. Hasta luego.